Hey, if you're tuning in with us online, welcome. We're so glad that you're with us. Si And happy están- Father's Day to Si everybody. están sintonizados en línea, bienvenidos también y feliz Día del Padre a todos. Feliz Día del Padre. Uy, qué Happy bueno. Father's Day. I've got this crazy memory from when I was a kid. Tiene una memoria algo loca de cuando era niño. And, you know, my father had 7 children. Su papá tuvo 7 hijos. The first one was a daughter, so we have an eldest sister. El primer hijo fue una mujer, entonces tienen una hermana mayor. But then my dad had 6 boys in a row. Pero luego 6 varones seguiditos, uno tras otro. And I have 4 older brothers, 1 youngest, so I'm the second youngest. Él es el penúltimo en cuanto a orden, tiene 4 hermanos mayores y uno más chiquito. So growing up with 4 older brothers, Creciendo con 4 hermanos más grandes. now the story's not about me, it's actually about my youngest brother. My youngest brother, when he was little, we're about 5 years apart, and when he was little with my older brothers, he used to practice boxing. La historia no se trata de mí, pero tiene que ver con mi hermano menor. Cuando él tiene 5 años menos y cuando él era chiquito, él empezaba a practicar boxeo. And so, of course, he gets to kindergarten, and all he was used to doing for the first 5 years of his life was 1, 2, 1, 2. Entonces él llega al kinder, apenas tiene 5 años y está entrando y lo único que sabe hacer es 1, 2, 1, 2, 1, 2. And so you can imagine with me that first day of kindergarten. So sorry, bro, for telling this story if you're watching. The first day of kindergarten, he decides to go 1, 2 with the classmate right in the nose. Entonces el primer día de kinder, ustedes pueden imaginar él llegando y, bueno, perdón hermanito si estás observando en este momento, la verdad, él dio un 1, 2 y directamente a la nariz de un muchachito en su clase. So day 1 of kindergarten, he gets suspended. Día 1 de kinder, suspendido para afuera. It's the funniest, not funny story that I know. Es esa historia más chistosa, bueno, no tan chistosa que sé. And the point of this is that for better or for worse, we mimic the people that we look up to. Y lo que debemos de aprender de esto es que mejor o peor, nosotros estamos imitando a las personas que admiramos. And I think this helps us to understand why Paul, as we now enter into Philippians chapter 2, we left off at verse 4. Today we're going to continue with verses 5 through 8 of Philippians chapter 2. And it helps us understand why in this section, Paul wants us to grasp a supreme example so that we can mimic Jesus in all that we do. Y por eso Pablo nos pone aquí el ejemplo, aquí en Filipenses, y aquí en capítulo 2 estamos yendo del versículo 5 al versículo 8, y Pablo nos quiere poner como ejemplo, el ejemplo máximo, el Señor Jesucristo, para que nosotros imitemos a Cristo. And so let's dive into the passage, Philippians chapter 2, starting at verse 5. Así que vamos a entrar de lleno en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Paul writes, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Pablo escribe, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Now, the context, it's everything that we saw last week. Paul is trying to encourage the Philippians to live humbly, to live selflessly amongst each other. Y el contexto que vemos desde la semana pasada es que Pablo está animando a toda la iglesia a vivir con humildad entre cada quien, tratándose bien a los demás. And you can notice with me Paul's goal here in this passage. His goal is to help us attain, grasp, hold on to the mind of Christ. Y el punto aquí que Pablo quiere resaltar es que él quiere que nosotros tengamos, que adquirimos, que obtengamos nosotros esa actitud de Cristo en nosotros. So when he says that, by the way, just something that helps us understand what he's saying, this idea of having the mind of Christ, it's very simple to just say it this way. He wants us to have the attitude of Jesus. And so that means selfless humility.
Y esta actitud de tener la mente de Cristo se puede resumir en decir, quiere la actitud de Cristo. Y la actitud de Cristo que nosotros vemos es que Él tenía una humildad que ponía a todos los demás ante Él. Or we can say it this way. He wants us to live out sacrificial love toward one another. Él quiere que vivamos nosotros un amor sacrificial hacia los demás. And this leads us to the main lesson for today. If you want to open up your notebooks, your note sheets, go ahead and write this down. Y esto nos lleva a la lección para hoy. Saquen sus cuadernos para apuntar este punto principal. The heart of the Christian life, my dear church, the heart of the Christian life is learning to live like the one who stooped down to save us. El corazón de la vida cristiana es aprender a vivir como aquel quien se postró para salvarnos a nosotros. I love John chapter 13, one of my favorite passages in the entire Bible. And in John chapter 13, we get this picture of Jesus doing exactly this. In fact, he foreshadows what he's going to do for us at the cross. A mí me encanta Juan capítulo 13. Y en capítulo 13 de Juan, Cristo modela para nosotros exactamente eso de inclinarse, de postrarse, y Él lo hace de una manera muy especial. And so he takes off his outer garment, he takes a towel, and he begins to wash his disciples' feet. Él se humilla, quita su túnica, esa ropa exterior, y Él se pone a lavar los pies de los discípulos. Now, something interesting, John 13, it happens on the night of the Passover. And so this is quite literally right before Jesus is betrayed and arrested and then eventually led to be crucified. Esto sucede en la noche de la Pascua, en la noche cuando comían esa cena última, y Él en esa noche se humilla delante de Dios antes de ser traicionado y entregado para ser crucificado. So by washing his disciples' feet, what he's actually doing is he's modeling selfless servanthood right before going to the cross to selflessly give his life for us. Y al lavar los pies de sus discípulos, Él está dando un modelo, un ejemplo de servir sacrificialmente a sus discípulos inmediatamente antes de entregarse a sí mismo en la cruz. Now, something that really impacted me, I was listening to a podcaster and just kind of highlighting the fact that he washed all of his disciples' feet. And so that would have included even Judas. Y algo que me impactó yendo a un predicador en un podcast, él hacía hincapié en el hecho de que Jesús lavó los pies de toditos los discípulos, incluyendo al traidor Judas. And can I just tell you, that just impacted me. Y eso me tocó profundamente. Like, can you imagine selflessly stooping down for somebody else who maybe you bump heads with? ¿Puedes imaginar agacharse y hacerse menos delante de aquel con quien constantemente estás en contradicción? And I'm not saying, hey, let's go ahead and serve in this way, even with people who abuse us. Y no estoy diciendo que nosotros debemos de servir de esta manera con gente que nos abusa. But the picture impacts me nonetheless. I mean, he washed even Judas's feet. Pero el cuadro nos impacta de todos modos porque Cristo lavó los pies de Judas. And I would venture to say that this is a picture of the Christian life. This is what the Christian life truly is all about. Y yo les quiero decir que de esto es que se trata la vida cristiana. De esto es lo más importante. And so that's what this passage, in fact, verses 6 through 11, one thing I'd love to point out is that it's written in poetic form. Y los versículos 6 al 11 se están escritos en poesía, forma de poeta. Now, I don't know, we don't know, but there is a chance that it may have been one of the earliest Christian hymns, and Paul is using it in his letter. Y es posible que esto haya sido uno de los primeros himnos cristianos de aquel entonces y Pablo lo está utilizando en su carta. Now, whether it was a Christian hymn or not in the days of the early church,
the point is still the same. It's showing us Paul's heart, Paul's conviction about what he believes about Jesus. Y no importa que haya sido un himno o no, lo que nos muestra es el corazón de Pablo relacionándose con Cristo y el corazón de Cristo en cuanto a su servicio. So the passage really is begging us to look at the example of Jesus. Así que el pasaje nos invita, nos ruega que nosotros contemplemos el ejemplo de Jesucristo. So let's learn from Jesus. Let's make a few observations this morning, 3 observations, in fact, starting with this first one. Así que vamos a tomar 3 observaciones en esta mañana. Vamos a empezar con esta. First observation, he did not take advantage of his equality with God. Primer lugar, él no tomó ventaja, privilegio de su posición con Dios. Of course, he's God. Claro, Cristo es Dios. And yet, he chose willfully to not grasp onto certain aspects of his deity for our sake. Y aún siendo Dios, él no se quedó atrapado o agarrado de aquello que él se despojó para nosotros. Verse 6 in our passage says it this way: who, though he was in the form of God, in other words, the nature of God, did not count equality with God a thing to be grasped, a thing to be taken advantage of. Nos dice aquí versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. And so, of course, he's God. And I mean, we have so many passages in our New Testament highlighting this for us, but 2 passages, if you'd like to jot them down. Over in Romans 9:5, we see this reference to Jesus as God over all. Y hay muchos pasajes en la palabra de Dios y en el Nuevo Testamento en particular que hablan de la deidad de Jesucristo, que Él es Dios. Pero si ustedes quieren apuntar algunos, uno de los principales es Romanos 9:5, que nos habla de que es Dios sobre todo. And over in John 1:1, we see this beautiful highlight of Jesus, not just as being with God in the beginning, but actually being God himself, the Word made flesh eventually. Y Juan 1:1 también nos habla no solamente de Jesucristo, sino que dice que es algo que resalta de Él, que Él es Dios, Dios sobre todo, y que se hizo carne para nosotros. And so now back to Paul's thought line right here in Philippians chapter 2, even though Jesus has God's nature, even though Jesus has God's attributes, and so therefore he is equal to God, he did not use any of it for self-promotion that comes from an inner self-ambition. Y entonces Jesucristo, siendo Dios, perfectamente Dios, igual a Dios, Él no tomó ventaja de ningún punto, ningún atributo de eso para quedarse con ese privilegio y quedarse en un lugar donde no podría sacrificarse por nosotros. And thank God that we have a God who is selfless. Y damos gracias a Dios que tenemos un Dios que es ausente de ego, que Él no es egocéntrico. I remember back in, several years ago, I had finished my enlistment in the Air Force, and one of the first things I did when I got back home was acquire a real estate license. Hace algunos años, al haber salido de la Fuerza Aérea, una de las primeras cosas que hice cuando llegué a la casa era de conseguir mi licencia de bienes raíces. Now, this was pre-2008, before the housing market crashed. Y esto fue antes de aquella burbuja en 2008 cuando todo se cayó de bienes raíces, ¿verdad? And so real estate was great if you were an agent. Y siendo agente de bienes raíces, todas las cosas lindas, excelente, ¿verdad? But I'll never forget, I worked with friends from high school who all got their realtor licenses, and I'll never forget one of my friends taking a client from me. Yo recuerdo, mis amigos de high school trabajaban también en bienes raíces y nunca se me olvidar aquel día cuando uno de mis mejores amigos robó un cliente mío en una transacción de bienes raíces. And I guess that's how business is, right? Sometimes you just get burned. Me imagino que así se tratan los negocios, que de vez en cuando nos queman.
And I shared this because Jesus was not that. Jesus was the opposite of that. He didn't pursue selfish interests. And note this, and maybe you can think about examples in your own life, but self-promotion usually comes at the expense of others. Y yo lo menciono nada más porque es todo lo opuesto de lo que Cristo demostró. Cristo demostró el ser interesado más en ofrecer su persona, y es lo que nosotros debemos de imitar también. So he wasn't interested in self-promotion. He was interested in selflessly giving himself to us. Él no estaba interesado en promoverse a sí mismo, él estaba interesado en dar su vida por nosotros. Now, here's a second observation that we can make. Segunda observación que podemos hacer. He made himself lowly. Él se hizo bajo. Over in verse 7, and this is what we can notice, Paul writes, "But he emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men." Él, en el versículo 7, Pablo escribe, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Some translations in English say that he emptied himself. Algunas traducciones en inglés dicen que se vació, se dejó ir. Other translations say that he made himself nothing. Algunas traducciones dicen que se hizo nada. But he didn't do that by ceasing to be God. Pero no lo hizo por dejar de ser Dios. He did it by submitting to the humiliation of becoming a human being. Él lo hizo al humillarse y someterse a esa humillación de hacerse semejante a los hombres. And so to underscore this, Paul uses strong language. He says that he became a servant. Literally, he became a slave to us. Y Pablo utiliza unos términos muy fuertes para subrayar este punto. Él se vino a ser como esclavo a nosotros. Now, imagine with me, you are the second person of the Trinity. You are God eternal, no starting point, no end point, Almighty God forever as the second person, the Son, God the Son. Ahora, imaginemos por un momento que tú eres el Dios de todo, la segunda persona de la Trinidad, sin principio ni sin fin, Dios totalmente. Imaginémoslo eso. In the moment that you take on human form, it's not just a humiliation for that lifespan for about 30 years until he went to the cross and died for us. Y en el momento que tomes esa posición de humillarse y hacerse como humano, no es nada más para la vida terrenal durante este tiempo, sino es para todo. I don't know if you've ever thought about this, but after Jesus' resurrection, No sé si ustedes han pensado en esto, pero después de la resurrección de Cristo, he retained his human form. Él todavía tenía su forma humana, su cuerpo humano. So think about this. Just meditate on this with me. Mediten en esto por un momento conmigo. When he chose to become a human for us Cuando Él decidió hacerse humano por nosotros and humble himself in that way, y humillarse de esa manera, he did it permanently. Él lo hizo permanentemente, para siempre. He still has the human nature at the right hand of the Father. Él todavía tiene la naturaleza humana a la mano, a la diestra de Dios. And when we go to our true home in heaven to be with him, Y cuando nosotros vamos al hogar celestial con Él, he's still going to have that human nature and we're going to behold him. Él va a tener todavía esa naturaleza humana y nosotros vamos a observarlo en ese entonces. And that's why we say he is the God man. Y por eso nosotros decimos que es el Dios hombre. There's a little bit of theology here. He is 100% God and 100% man. Y hay un poco de teología aquí porque es 100% Dios y 100% hombre. And so, as God, he is able to go to the cross for us in sinless fashion. Y así como hombre puede irse Cristo a la cruz por nosotros sin pecado absoluto. But as man, he can go to that same cross as our representative. Pero como hombre puede ir a esa misma cruz como representante mío. We always needed a savior who was going to be perfect God and also
perfect human on our behalf. Siempre necesitamos un Salvador que podría ser 100% Dios, perfectamente Dios y perfectamente humano también. And all of this he did as a humble servant for us. Y todo esto lo hizo como un siervo humilde para nosotros. And we know this from history. I mean, slavery is horrible, but even in Jesus' day, this is the context of the lowliest position in his culture back then. Y nosotros sabemos que la esclavitud es algo feo que no existía aún en ese entonces. Y aún en ese entonces, el humillarse hasta este punto es el punto más bajo de servicio y entrega. So Paul here is highlighting the truest nature of Jesus, not just as God-man, but his identity as servant. Y Pablo está enfatizando aquí para nosotros la naturaleza perfecta de no solamente su humanidad, pero su perfección para nosotros. Over in Mark 10:45, Jesus says that he came not to be served, but to serve. En Marcos 10:45, la palabra de Dios nos dice que Él vino no para ser servido, sino para servir. But the poetry continues here in these verses. He didn't just take on the lowly nature of man, he also took on the shame of the worst kind of death in his day. Y aquí sigue la poesía en este pasaje, que no solamente tomó eso de humillarse, sino que tomó también la vergüenza de ser crucificado. So here's our third and final observation from our passage. Aquí es la tercera observación de nuestro pasaje. He obeyed all the way to a degrading death. Obedeció hasta una muerte horrible. Look at verse 8 with me. Ven al versículo 8 conmigo. Paul writes, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Pablo escribe, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. So it's not just that he humbled himself to take on our nature. He went down another degree, and he humbled himself even further by dying a death on a Roman cross. Y no solamente al haberse humillado para identificarse con nosotros y agacharse de esa manera, sino que también se humilló aún más al hacerse obediente y morir en una cruz romana, una muerte horrible. Some of you already know from your Bible studies that the Roman cross was utterly shameful. Y algunos de ustedes ya saben de su estudio bíblico que lo que es la cruz romana es una muerte tan degradante, tan horrible. But if you're a little newer to your Bible, let me just share this with you. Pero si has llegado nuevo a la Biblia, queremos compartir esto con ustedes. So get this. Roman crucifixion, oftentimes, you were an example, and so criminals, keyword criminals, guilty criminals, were hung naked. En la cruz romana, los romanos querían hacerle ejemplo a esas personas que estaban colgadas en la cruz y por eso los colgaban desnudos en la cruz. Now, I don't know if that's exactly what happened to Jesus, but the chances are pretty high that he was crucified like a common criminal and hung up there naked. Y no sabemos exactamente si fuera así, pero probablemente como un criminal común, él fue colgado en la cruz desnudo. And it's not just the aspect of the shame that you would experience in public ways. Y no es solamente el aspecto de la vergüenza que experimentaríamos al estar desnudos en un lugar público. It's the shame of who gets crucified. Es la vergüenza de quién se crucifica. In Roman culture, it was considered the worst kind of torturous death. En la cultura romana fue la muerte más torturosa, más horrible, la peor. And if you were a Roman citizen, you were exempt from this kind of death. Y si haya sido ciudadano romano, exento de esa muerte.
The Romans reserved the cross for people they determined were subhuman. Los romanos reservaban este castigo y esta muerte para aquellos que los consideraban menos que humanos. That's what Jesus went through for us. Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros. He became a man, Se hizo hombre. but then he allowed himself, for the culture of his day, to consider him even worse than that, subhuman. Pero se dejó aún más allá que la cultura de aquel entonces lo tratara y lo considerara como de lo peor, la escoria de la tierra. And that's why over in Hebrews 12:2, we're told that Jesus did not just endure the cross, he also bore its shame. Y en Hebreos capítulo 12 nos declara también que Cristo no solamente experimentó la cruz, sino que Él llevó la humillación y esa vergüenza de la cruz. And over in Galatians 3:13, we're reminded that he died as someone cursed. Y Gálatas capítulo 3, versículo 13 nos recuerda que maldito aquello que es colgado en una cruz, murió como maldito. So that's a lot of theology here, that's a lot of doctrine, but what's Paul's aim with this? Hay mucha teología y doctrina aquí, pero ¿cuál es el punto de Pablo en esto? He wants us to see simply the beauty of Jesus's humble, submissive nature for us. Pablo quiere resaltar y hacer hincapié en la actitud de Cristo, humillado y servicial para nosotros. Write this down in your notes. Ponga, So that we will mimic him. para que nosotros le imitemos a Él. You guys know, or a lot of you guys know as you're learning my story, that my family and I, we practice Brazilian Jiu-Jitsu. Algunos de ustedes ya saben que la familia de Martel practican jiu-jitsu de la Brasilia. Ajá. De Brasil, así es. Now, here's the thing. In Jiu-Jitsu, really in all martial arts, the culture is you honor your black belt professor. En la cultura de jiu-jitsu y también en artes marciales hay mucha honra para el maestro que tiene su cinta negra. And so normally when a class ends, it's the students that wipe down the mats, spray them down, disinfect, and mop everything up and leave it clean for the next class. Y cuando al finalizar las sesiones de jiu-jitsu, normalmente son los estudiantes los que hacen la limpieza de todo preparando para la siguiente clase. But let me tell you about my professor. Pero déjenme contarles de mi profesor. We have a gym here in Windsor locally, so I still get to train even though we moved away from Ukiah. Tenemos un gimnasio aquí en Windsor y los deja entrenar ahí, aún estando ahí en Ukiah. And one thing that my professor does that I've noticed, Una de las cosas que hace el profesor que él ha notado, even though he does not need to do this, aunque él en la cultura no tiene que hacerlo, when classes end, he picks up a mop, he picks up the sprayer, and he starts cleaning the mats. cuando la clase termina, él agarra ahí el trapeador y el spray ball para echarle y empezar a limpiar. And he does it before anybody else gets a chance to run and beat him to it. Y él lo hace antes que cualquier estudiante pueda agarrar el trapeador. He models servanthood to us. Él modela lo que es un siervo. And it makes me think, if Jesus were here today, what would he be doing? Y me hace pensar y preguntar, si Jesucristo estuviera aquí hoy día, ¿qué estaría haciendo Cristo? Because he is a servant. Porque era siervo. And I would imagine that if he's here today, he would be the first one cleaning dishes. Y me imagino que si Cristo estuviera aquí hoy, Él sería el primero en lavar los platos. He would be the one that if I spilled my coffee on this beautiful carpet, he would be the one that runs for the spray bottle cleaner and wipes it up. Si yo botara el café, ¿cuándo va a ser eso, verdad? Si yo botara el café aquí en la alfombra, Cristo sería el primero en buscar limpiador y echarle para mantener limpia la carpeta, ¿verdad? He might be the one cleaning our toilets. Podría ser el que lava los inodoros. He would be the one grilling pollo asado for us. Ah, aquel que está haciendo el pollo asado allí.
He would be the one that prints all of the bulletins bright early 4 a.m. in the morning on Sunday morning for us. Sería la persona que manda imprimir los boletines para nosotros a las 4 de la mañana. He would be on that music team late into Thursday nights when they rehearse and just being here, the first one to open, the last one to leave and lock everything up. Estaría con el equipo de alabanza los jueves en la noche cuando se extiende el ensayo hasta muy tarde. Sería el primero en abrir la puerta y el último en salir. In other words, what would he not do? La pregunta es, ¿qué es lo que no haría Cristo? And that's really the point of all of this. Paul wants us to see the beauty of Jesus' servanthood so that we can embrace servanthood and mimic him. Y este es el punto de Pablo. Pablo quiere que nosotros veamos cómo Cristo vivió como siervo y cómo nosotros podemos imitar lo que él hizo. That's the mindset that Paul wants us to have. Esa es la mentalidad que Pablo quiere que tengamos. So in your church, at home, at your workplace, how? This is the question. How can I be a Christ-like servant of others? Así que en la iglesia, en la casa, en el trabajo, ¿cómo puedo ser yo un siervo que hace ejemplo para otros? And this is going to sound silly, but I mean, can I give up my TV remote to another family member? ¿Puedo soltar el remoto que controla el TV? No sé. Or this might feel more at home. Am I okay with setting aside my worship preferences for the church, the greater good of the church? ¿Estoy yo dispuesto a poner a un lado mis cantos favoritos, mis preferencias, para cantar lo que le agrada a otra persona? Or at work, am I willing to praise somebody else, put the focus on somebody else instead of promoting myself? O en el trabajo, ¿estoy buscando a quién elogiar, a quién elevar, en vez de siempre hablar de mi persona? Applications abound, but the core question is, am I willing to value others above myself? Las aplicaciones son inmensas sin fin, pero la pregunta es, ¿estoy dispuesto a humillarme a mí mismo y servir a los demás? So let's drive it home. Así que vamos a llegar al punto. If the King of heaven humbled himself to serve me, how can I refuse to humble myself for the good of others? Si el Rey del Cielo se humilló a sí mismo para servirme a mí, ¿cómo puedo negar yo, mi persona? ¿Cómo puedo negar el humillarme por el bien de los demás? And that's what we want the Spirit to help us with. Y eso es lo que nosotros debemos de pedirle al Espíritu que nos ayude a hacer. May the Holy Spirit help us to kill our pride and our selfish pursuits. Que el Espíritu Santo nos ayude a matar nuestro orgullo, nuestro ego y lo que perseguimos nosotros. So that we could live and look and love a little more like Jesus this week. Para que nosotros nos veamos, servamos así un poquito más como Jesucristo esta semana. Let's pray, my friends. Vamos a orar. Father in heaven, help us to see Jesus with renewed eyes of faith. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a ver a Jesús con ojos nuevos, renovados por fe, so that we could see him for the servant that he is. para poderlo ver como el siervo que Él es. God, thank you for sending your son to us. Padre, gracias por enviar a tu Hijo a nosotros. Jesus, thank you for going to that brutal cross for us. Y Jesús, gracias por haberse entregado a esa cruz tan brutal para nosotros. And Holy Spirit, thank you for changing us into the likeness of Jesus over time. Y Espíritu Santo, gracias por transformarnos en la imagen de Cristo con el paso del tiempo. What we ask today is that you would help us to be humble enough for you to do your continued work in us. Y le pedimos en esta mañana, Señor, que nos ayudes a humillarnos para poder recibir y hacer tu voluntad en nuestras vidas.
help us to mimic Jesus' servanthood Ayúdenos, Señor, a imitar el servicio de Jesucristo in our homes, en nuestras casas, with our loved ones, con nuestros seres queridos, with our friends, con nuestros amigos, with our neighbors, con los vecinos, with our co-workers. con los colaboradores, God, with everybody who's around us, help us to mimic Jesus. con todos los que están alrededor de nosotros. Ayúdenos, Señor, a imitar la fe de Cristo. And we pray this in his glorious name. Y le pedimos en el nombre glorioso de Amen. Cristo. Amén. Amén. Amen. Amén. Gracias.